Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio. Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos de nuevo con Mauricio Montoya, autor principal del libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, tomo 1, tomo 2 y quién sabe en el futuro si sale el tomo 3, el tomo 4 y el tomo 5. Muchas gracias, Mauricio, por estar en UN Radio. Gracias, Henry, nuevamente por esta invitación y por abrirnos los espacios también a la Universidad Nacional. Nuestro total agradecimiento. Mauricio, en una pasada entrega hablamos un poco acerca de todo ese proceso de armar 100 preguntas, armar el corpus para plantearse ese asunto que llamamos hoy conflicto colombiano y que empezábamos precisamente con el 9 de abril y de ahí en adelante como hasta lo más reciente que ha venido como ocurriendo como en el país. Se me antoja una inquietud, el asunto de la metodología para responder las preguntas. O sea, en todo el tiempo has hablado de que lo que te interesa es que sea un texto divulgativo, muy pedagógico, que sea un asunto muy claro. ¿Cómo se logra ser muy serio desde lo investigativo y a la vez ser muy claro, ser ameno y diría uno que estos dos libros se conviertan como en referencia para cualquier tipo de público? Porque usted mismo decía, el portero de donde usted vive, de la unidad, está leyendo el libro juiciosamente, entonces cualquier persona, ¿cierto? No tiene que tener una maestría, 2 doctorados, un postdoctorado para sentarse a leer el libro. ¿Cómo se logra ser serio, sesudo, claro al mismo tiempo? Bueno, hay dos cosas. La primera es que el libro tiene todo el rigor. Es decir, quien lo lea se va a enterar que tiene páginas extensas de bibliografía, notas al pie, muchas fuentes, desde fuentes primarias hasta fuentes secundarias. Entonces hubo un rigor de búsqueda, hubo un rigor para hacer una síntesis de información, porque eso es lo que es el texto, una divulgación de información que está regada por muchas partes y que nosotros tratamos de compilar ahí. Eso en una primera instancia. Y en un segundo momento, ya la gente que empieza a participar en el libro, como por afinidades a preguntas, dice, yo me encargo de esa. Entonces empieza a investigar, empieza a construir, escribe. Como todos tenemos maneras distintas, digamos, el filtro era yo leía, miraba y trataba de convertir todo en un lenguaje común y lo trataba de hacer sencillo, pero también venía un tercer momento, que era un momento también muy particular. Yo convocaba amigos o personas externas y ya cuando una pregunta sentíamos que estaba lista, la leíamos no solo nosotros, sino que la poníamos a leer a otros. Es decir, léete esta respuesta, ¿te parece claro? ¿Crees que falta algo? ¿Te sentiste de pronto bien leyéndola? Entonces ya con toda esa información empezábamos a compilar y hacer ya el compendio e iban quedando las respuestas. Claro, como les decía también la vez pasada, vendrá una segunda edición y en esa segunda edición tendremos la oportunidad de ampliar muchos más materiales, de vincular otro tipo de cosas. Por ejemplo, Miguel Torres, que volvemos a citarlo aquí hoy en este programa, tiene otra obra que se llama El incendio de abril, que me sorprendió mucho porque toda la primera parte son como testimonios de personas que se enteran al instante de la muerte de Gaitán. Y hay uno que me sorprendió mucho que dices que como academia de automovilismo, como alguien que trabajaba allá, y decís que por fin le dieron a ese negro hijo de puta, perdón por la palabra, pero así dice el testimonio, ¿cierto? Sí. Entonces se recopila eso y eso me llamó mucho la atención. Y curiosamente antes de publicar el primer tomo no teníamos ese texto como referencia, ahora lo tenemos. Y entonces en una segunda edición ya vamos a encontrar otras informaciones que van a permitir ampliar ese conocimiento. Pero esa ha sido la metodología. De alguna manera ese asunto hace que lo que ustedes van construyendo tenga como ese veredicto del lector externo que no está contaminado como por la escritura y que puede ser más objetivo a la hora de escribir. Igual, y lo decíamos en la pasada entrega, siempre van a existir personas que van a decir, pero ¿por qué no incluyeron esta pregunta? Pero esta otra pregunta, ¿por qué
se trabajó de una manera tan tangencial. Ustedes han ido como tomando apuntes de esas otras preguntas que la gente dice que debieron ser tenidas en cuenta para ver entonces si el asunto se va creciendo, ¿qué se hace con eso? Claro, dos cositas antes de responder a la pregunta, también que valga aquí decirlo, nuestro agradecimiento total a la profesora Livia Restrepo, que fue la lectora especializada ya finalmente para este libro, y también, por ejemplo, personas como el profesor Memo Ángel, que haría el prólogo, la doctora Lucía González, que haría el prólogo del segundo tomo. ¿Por qué los menciono? Porque, digamos, ellos fueron los ojos especialistas, pero los otros ojos también estaban. Por ejemplo, yo hice un ejercicio con un amigo peruano, historiador, conocedor y muy interesado por temas de conflicto en América Latina, y yo le mandé algunas preguntas. Léelas a ver vos como extranjero qué pensás. Y eso también fue una cosa interesante, porque de ahí salieron la posibilidad de aclarar mejor un puntico, porque de pronto el lector extranjero tiene otra visión. Claro, la gente de afuera, nosotros aquí creemos, pues clarísimo, hablar del 9 de abril o de Gaetano, pero afuera. Exacto, y entonces no eso fue una cosa bastante interesante. Y bueno, la pregunta que me hacías, claro, estamos tomando apuntes de todo eso. Hay gente que quiere escribir una pregunta, hay gente que quiere ampliar y que quiere vincular algún elemento al texto, y la idea de la segunda edición es esa, que la gente participe también construyendo el conocimiento, y que si tienen testimonios, ya hemos recopilado algunos testimonios de personas víctimas, de personas que tuvieron alguna experiencia con el conflicto. Tenemos el testimonio de personas que les tocó vivir en Medellín aquel 19 de abril de 1970, cuando se habla de las llamadas el robo a las elecciones de Rojas Pinilla. Entonces eso también se está recopilando. Porque tampoco hay mucha información sobre ese asunto. Bueno, volvemos al asunto de las ilustraciones. ¿Cómo fue el proceso de las ilustraciones? Porque, bueno, una cosa es que un libro con ilustraciones se encarece. Claro. Es un asunto, pero pues, curiosamente te digo algo, mira, nosotros al principio pensábamos era vincular fotografías, pero se nos presentaron dos inquietudes. Los derechos de autor. Eso, la primera inquietud era pagar las fotografías, porque no solamente eran caras, sino que cualquier reimpresión implicaba pagar más, ¿cierto? Y segundo, nos dimos cuenta de una cosa, creíamos que la fotografía sí ya está como muy trillada, en el sentido de que nosotros pensábamos, no, hay que buscar fotografías que no estén en los otros textos, ¿cierto? Pero eso iba a ser muy complicado. Entonces, por esas dos situaciones decidimos, no, hagamos algo alternativo, que alguien ilustre. Entonces, como les decía la vez pasada, fue un acierto que Óscar ilustrara, porque no solamente él leyendo el texto, Óscar Ulloa aprendió de historia, como él mismo nos lo dijo, entendió muchas cosas del conflicto colombiano, sino que además hizo unas ilustraciones muy cercanas pues digamos al lector, porque muchos lectores cuando ven la ilustración y después han visto las preguntas dicen, uy, qué ilustración tan impactante, ¿cierto? Y también es su genio, ¿no? Su arte de plasmarlo como él lo piensa y él también lo entiende. Entonces también fue un acierto muy grande, y también eso es uno de los plus. Si lo mayéutico es un plus, el hecho de hacer preguntas y respuestas es un plus, que haya ilustraciones sobre ese tipo de cosas también es un plus, porque en Colombia no existe en este momento un texto de esta categoría con la mayéutica. Es decir, hay textos por ahí que usted encuentre que el ABC de no sé qué, o tantas preguntas para entender la reforma pensional, no sé, usted los puede encontrar en internet, pero no en esta metodología para entender el conflicto colombiano. De acá puede surgir como la idea de plantear, de extrapolar esta metodología a muchos otros temas. Claro, incluso uno de nuestros anhelos es que después venga la posibilidad de escribir las 100 preguntas sobre departamentos. Por ejemplo, las 100 preguntas para entender el conflicto en Antioquia, en el Cauca, porque también esto puede ser un objetivo. En San Andrés, o sea, uno no sabe nada de... Exacto, y ahí eso puede permitir hacer diría yo, un título pues como una biblioteca popular, y con todas esas 100 preguntas, 50 preguntas. A mí me gusta mucho con los estudiantes, por ejemplo, ponerles un reto. Cuando estamos haciendo este ejercicio, yo les pongo como dos tipos de retos en sus trabajos finales. Uno, que amplíe una pregunta, que nos ayuda nomás también pues para nosotros lo que serían nuevas ediciones. O dos, que cree una nueva pregunta. Una pregunta que no hayan tenido ustedes en cuenta. Que ellos consideren que no está ahí. Implica que tenga que leer el libro, que tenga que... Al menos el índice. Al menos pegar una revisadita a las preguntas. Es un trabajo tremendo. ¿Qué planes hay, Mauricio? O sea, a partir de este asunto, usted ha estado en congresos, ha dictado charlas, hay muchos planes. Hay muchos. Yo diría que los principales son, primero, buscar la posibilidad de seguir preguntándonos mucho sobre departamentos, hacer una segunda edición, convertir esto en un programa de radio. Ojalá en un futuro que este texto se convierta en un manual escolar para que los chicos de 10º, 11º, 9º lean estas preguntas y se hagan otras preguntas, que se generen inquietudes. Ojalá en un futuro no muy lejano traducir este texto
al menos al inglés, y que mucha gente también afuera empiece a comprenderlo. He tenido también una bella oportunidad de tener en clase de problemas colombianos extranjeros, australianos, suizos, alemanes, que han visto con buenos ojos la metodología para entender el conflicto desde su visión, y que se han llevado incluso el libro, lo han comprado para leerlo, y que hemos quedado en contacto para eso, para que siga difundiéndose la idea de las inquietudes. Antonin Artaud, que era un poeta francés, decía una cosa muy interesante, decía que la vida era eso, arder en preguntas. Y yo creo que también, como decía Soren Kierkegaard, el filósofo danés, son más importantes las preguntas que las respuestas. Y eso yo creo que abre un horizonte de comprensión muy, muy bueno. Pero además de eso, hay también muchas otras, bueno, esos proyectos tampoco se pueden decir todavía porque están ahí en ciernes, están ahí como en remojo. ¿Qué han dicho los lectores frente a la exclusión de algunos de las figuras de la política nacional, que pues para algunos no es un secreto que algunos señores un poco nefastos de la historia de este país son ídolos? Entonces, ¿qué dice la gente cuando, por ejemplo, como decía ustedes acerca de Rojas Pinilla, por ahí un abuelo estaba poniendo problema porque no había sido tratado como con la grandeza con la que él considera que se merece? ¿Cómo se sortea ese asunto de, porque es que las preguntas hieren muchas susceptibilidades? No, y de hecho hay un tema bastante interesante ahí. ¿Por qué? Porque el hecho de ya elegir, como decía Memo Ángel, ya seleccionar, hay muchas personas que nos han dicho, y lo tendremos en cuenta, porque, por ejemplo, no tenemos una pregunta dedicada al gobierno de Virgilio Barco, pero no quiere decir que Virgilio Barco no atraviese el libro, lo atraviesa en varias preguntas, pero no hay una dedicada a él, como si la hay, por ejemplo, a otros presidentes, una pregunta dedicada a gobiernos. Entonces nos decía alguien muy constitucionalista él, y que muy bueno en el conocimiento de Barco, y nos decía, les falta una punta sobre Barco, tiene que haber una punta sola sobre Barco. Y ahora pensándolo, tal vez sí, y de pronto en las apostillas tendrá que haber una punta sobre Barco. Pero también hemos encontrado personas que de pronto no han entendido el sentimiento del libro. Alguien nos decía una vez que no, que es que el libro no tenía crítica de fuentes, que pues que el objetivo no es hacer crítica de fuentes, el objetivo es un ejercicio de síntesis y de divulgación. Y hubo un ejercicio, pues lo cuento aquí como anecdotario, pues que alguien me dijo un día que no, que eso ya lo sabían, que lo que estaba ahí ya se sabía. Yo le respondí, pues lo sabremos usted y yo de pronto, pero las nuevas generaciones no. Vaya a un colegio y pregúntenle a un pelado a ver si sabe esto. Entonces el objetivo de divulgación va más hacia ellos, aunque lo puede leer un especialista. Algunos dirán que es un fracaso, pero son formas de acercarse, son formas de que otras personas lean y también que ellos tengan una visión distinta. Hay muchas personas, yo quisiera con esto poder llegar a los barrios, poder llegar a las escuelas, poder llegar a las juntas de acción comunal, reunir a la gente y hablar de esto. Que esto es muy interesante en ese sentido y permite que la gente también plasme sus inquietudes. Nosotros creemos que la gente que vive en los barrios no se pregunta por esto. Sí se pregunta, pero tal vez no pueda acceder o está sometido a lo que le digan ciertos medios de comunicación. Algunas preguntas. En el tomo 2, por ejemplo, ¿quién era Luis Carlos Galán y qué significó su asesinato para el país? ¿Qué significó y cuáles fueron las transformaciones de un fenómeno como el sicariato en el país? ¿Cuáles fueron los procesos de negociación llevados a cabo entre los narcotraficantes y el gobierno nacional durante las décadas de los 80 y los 90? Hay unas preguntas que casi que uno diría que da por una tesis de grado. Claro, total. O sea, hacer la síntesis es muy difícil. Una cosa fregada. Casi que decir imposible, porque siempre van a quedar por fuera muchas cosas. Pero ese también es otro de los retos, porque nosotros no queremos convertir cada pregunta en una tesis doctoral. Queremos ser provocadores, ser motivadores, y por eso cada pregunta máximo tendrá una respuesta de 5 o 6 hojas, mínimo 3 hojas, pero para eso, para provocar, porque en la provocación está la posibilidad de que el lector, cuando termine esa pregunta, diga, miércoles, quiero saber más, y vaya y busque. Eso también hace la provocación. Mauricio, ¿y usted no han pensado en que en esa provocación también dejen algunas noticas de pie de página como unas pistas para que ese lector siga? Están las notas al pie de página, que hay notas donde se dice, si usted quiere ampliar sobre esto, vaya a tal parte. Vaya. Y está la bibliografía. Cualquiera puede mirar la bibliografía de ambos tomos y va a encontrar una variedad de referencias, desde textos de fuente de primera mano como la prensa, hasta textos ya especializados, trabajos de grado, tesis, que eso es una cosa que también vale la pena decir aquí, que trabajamos mucho, miramos muchas tesis también de estudiantes, de gente de distintas áreas del conocimiento para poder
que también otras voces salieran, porque están los clásicos, por decirlo así, los violentólogos, los que han explicado todo esto, pero también están todas las personas que de alguna manera han tenido un rol también desde la academia haciendo sus tesis de grado. Oscar, por ejemplo, Mauricio, estaba aquí leyendo uno de los coautores, pues el ilustrador Oscar Ulloa, antes ya le estaba cambiando el nombre. Viendo la bibliografía, esto es casi un capítulo. Sí, claro, el primer tomo tiene casi 20 páginas, el segundo como 23, porque es que es esa síntesis que se hizo, y ahí están las fuentes, para que cualquiera no solamente corrobore, sino que también tenga la oportunidad de ampliar, porque algunos leerán algunas respuestas y dirán, eso no es cierto, eso no es así, yo tengo otra versión. Entonces, bueno, pero ahí hay una fuente que dice que hay una versión que tal vez usted no está de acuerdo con ella, pero que tenemos que ir a otras fuentes para entenderlas. Otras preguntas. ¿Qué es la ley 1448, también conocido como la ley de víctimas y restitución de tierras? Oiga, temas que uno creería por ser tan sensibles para el país que todo el mundo conoce, pero no es así. Exacto, gracias a esa pregunta me hace acordar de una cosa que se me olvidaba decir. Mire, otro de los plus de este trabajo, creo yo, es la interdisciplinariedad que hay entre los autores. Hay gente de historia, hay gente de filosofía, hay abogados para responder ese tipo de preguntas, hay filósofos. Entonces aquí hay una interdisciplinariedad, politólogos, el ilustrador. Entonces eso también enriquece, porque muchos creerán que el conocimiento histórico, entonces no, eso es de los historiadores, o que la filosofía, no, eso para el filósofo. No, hoy los saberes tienen que dialogar, y este trabajo es un ejemplo de que los saberes están dialogando, porque aquí nos reunimos y leíamos, y a veces le teníamos que decir al filósofo, o al historiador, o al politólogo, sea más claro, a ver, no piense que usted está escribiendo aquí para un gueto, piense que va a escribir para la persona más sencilla del mundo, que tiene que entenderlo tan bien como lo entendería otro. Entonces ese ha sido un reto también. Y ese reto me gusta porque la interdisciplinariedad permite eso. Yo creo que el conocimiento se construye también a partir de la diferencia. Mauricio, ¿cuánto duró este proceso? Porque pues se ve el libro ya publicado y muy bonito y todo, pero este asunto tiene mucho trabajo antes de que salga. Sí, yo incluiría los años que tuve la oportunidad de estar por fuera, conociendo esas otras experiencias que les decía en el programa anterior. Entonces esto puede estarse hablando de que desde el 2010 ha estado rondando inicialmente mi cabeza, y que desde 2013 empezó a rondar la cabeza también de mis compañeros coautores, porque yo ya les vendí la idea y empezamos. Entonces estamos hablando de casi 7 años trabajando en esto, desde distintos escenarios, desde distintas orillas, y fuertemente ya en la escritura, casi 4 años. Entonces siempre ha sido un largo tiempo, pero bueno, yo creo que muy oportuno el momento también. Eso nos decía alguien como, ustedes pegaron en el momento que era, porque estábamos en esta coyuntura del país. Se les ocurrió 15 días antes de la firma de las FARC. Y en realidad no, porque fueron casi 7 años. Es decir, claro, después nos enteramos de que existían las conversaciones con el gobierno, pero siempre los momentos coyunturales del país, yo creo que permiten este tipo de cosas, como este tipo de iluminaciones, diría yo, no porque fuera nuestra, sino porque hay otros momentos de iluminación. Uno lee la historia del país, y una de las preocupaciones que uno piensa hoy en esto del conflicto es el tema de los líderes sociales, el tema de los movimientos sociales, que muchos están difuminados, a otros los están matando. Y uno ve en los años 80 esa lucha de los movimientos sociales también, los 70, los movimientos campesinos, los 90, el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Entender todo eso es supremamente interesante, porque le permite a uno ampliar la visión del conflicto. Mire, yo quiero decir una cosa aquí, que le robo las palabras al gran escritor Alfredo Molano, una vez que en un conversatorio alguien lo retó, casi que le insultó, diciéndole que él era un guerrillero, que no sé qué, y Molano respondió de una manera muy sabia. Me dijo, mire, con todo lo que yo he escrito, mi intención no es hacer ni apología ni justificar nada. Mi intención personal es comprender y tratar de que los otros comprendan lo que ha sucedido. Y es muy distinto, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Incluso por eso el verbo comprender en nuestro título del libro lleva a eso, ¿no? Vamos a tratar de comprender qué nos ha pasado, ¿cierto? Antes de estigmatizar, porque hemos tenido una historia contada desde unas tribunas muy ideologizada por algunos. Entonces, bueno, vamos a mostrar otro tipo de fuentes y vamos a mostrar otro tipo de cosas para que se genere el debate, pero un debate sano y que permita un conocimiento construido en colectivo. Mauricio, ¿no es muy extraño, muy emocionante recibir la noticia de que el libro se está leyendo en otros países? Usted le reporta en sintonía en Europa, en otros países. ¿No es como un poco emocionante el viaje que puede tener un libro cuando sale de la imprenta?
que no se sabe exactamente a qué manos puede llegar. Claro, ¿no? Y es muy bonito eso. Ahora que lo tienen profesores amigos en Argentina, compañeros, en el Perú, gente que lo ha llevado ya a Estados Unidos, en Europa amigos, en España. Es muy bonito saber eso, saber que se está leyendo, pero también es mucho más bonito cuando la gente empieza a retroalimentar y empieza a decir, entendí cosas. Un correo que me llegó de alguien de Colombia, pues, que me llamó mucho la atención también, porque eso también es una forma de entender cómo lee la gente. Es que alguien me escribió y me dijo, cuando salió el primer tomo, me dijo, mire, muy interesante, solamente leí 15 preguntas del primer tomo, pero era lo que yo necesitaba saber. Las otras no me interesaban. Entonces también, porque en la presentación del libro yo escribo algo así como que este es un libro que se puede leer en orden cronológico, pasando de la primera a la segunda punta. Una especie de rayuela. Exacto. O si querés, andate a la 25, si te interesa la 25. Entonces, por ejemplo, el señor alguien me escribe y me decía, no, yo no sabía que la guerrilla del Quintín Lame. Cuando vi eso en el índice, esa fue la primera punta que leí. Y me escribió así, leí 15, 20 preguntas y ya no me interesa más. Excelente. Es otra forma de leer también. Entonces eso también es una riqueza porque uno ve que el texto está siendo manoseado de alguna manera. No, y que el libro sean al mismo tiempo varios libros, porque cada lector va encontrando cuáles son las preguntas que lo tocan. Y abre puertas, crea puentes, que eso es lo más interesante. Yo creo, ahora en el programa anterior yo les decía que teníamos una página en Facebook que tiene el nombre del libro y yo todos los días nutro la página con información. Recordemos. La página se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En Facebook la pueden buscar y todos los días nutro con alguna pildorita. Algún dato. Eso, algún dato histórico, y lo he venido haciendo cronológicamente. Entonces es bastante llamativo porque la gente lo ve, lo comenta, lo comparte en su muro y de alguna manera se empieza a generar también una difusión por las redes de algunos temas que de pronto no son tan comunes o que la gente no le interesan, pero que cuando los ve dice, uy, qué curioso esto, ¿cierto? Ver, por ejemplo, un cuento, un poema, una poesía de Ciro Mendía referida a figuras como Laureano Gómez, o ver, por ejemplo, novelas que han recreado a lo largo de la historia acontecimientos como el 9 de abril. Entonces la gente empieza incluso a decirle a uno por los medios, profe, ¿cómo se llama ese libro? ¿De dónde tomó eso? Entonces eso motiva también, provoca para que los lectores amplíen el conocimiento. Claro, ¿no? Y entra en un diálogo con otros textos. Usted hablaba de que le interesa, micrófono, le interesa ese asunto de la caricatura de la primera mitad del siglo XX. Y hace poco publicaron un libro, Marina Lamus, una de las investigadoras teatrales más importantes del país, acerca de ese periodo, pero desde lo teatral. Diría uno, la caricatura es muy política y no tiene como conexión con lo teatral. Hay un libro sobre eso. Uno podría decir que en este momento estamos apenas como empezando a escudriñar un montón de cosas que están ahí hace rato, pero como pareciera como que fueran invisibles. Y yo creo que ahí, con eso que decís, es una clave muy interesante. Mira, yo tuve la oportunidad de ser profesor, he tenido la oportunidad de ser profesor en un colegio también, y en esos tiempos yo utilizaba mucho la imagen, la ilustración, para que los chicos, por ejemplo, a partir de la imagen, trataran de explicar. Es decir, es como si vos le preguntas a un chico hoy qué significa el Guernica de Picasso. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué Picasso pintó eso? ¿A qué se estaba refiriendo? Y una imagen para eso yo creo que a un chico le inquieta mucho más. Entonces, así como la pregunta, la mayéutica, lo motiva a buscar, la imagen también. Y la caricatura en Colombia ha sido muy rica, digamos, en ese simbolismo, pero también a la vez muy dura, porque la caricatura ha estigmatizado. Basta con ver las caricaturas sobre Gaitán en su época, o sobre los que llamaban gaitanistas, con una serie de elementos despectivos que también generaban violencia. La caricatura también fue un elemento que motivó, ideologizó y de alguna manera también llevó a la violencia a las personas. Bueno, Mauricio, ha llegado pues este espacio como a su fin. Muchas gracias por haber estado en UN Radio. Comentario final, una invitación a nuestros oyentes sobre su libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Si alguien quiere adquirirlo, se conecta con usted por Facebook. Sí, por Facebook, Mauricio Montoya, o 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Y quiero terminar diciendo una cosa, ojalá que empecemos a escribir colectivamente. Quienes quieran enviarnos tal vez su pregunta y su respuesta, y que quiera que en una segunda edición salga y se le va a reconocer el crédito a esa persona que lo haga, nosotros queremos que eso pase y queremos construir, ojalá que esto se convierta en un manual para todos y que empecemos a construir preguntas y respuestas de nuestros barrios, del departamento, de las ciudades, y así un poco hacer una biblioteca popular de la historia del conflicto. Muchas gracias por haber estado en UN Radio. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Nos vemos en el espejo. Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.